Alrededor del 75 o el 85% de los matrimonios se divorcian. La hipergamia es la condición de algunas especies en la cual un género opuesto siente atracción por la supremacía del otro. Una mujer va a querer a un hombre que sea fuerte, que sea carismático, que tenga dinero, que tenga... Pero claro, pero en muchas especies eso no es un condicionante imperativo para la reproducción. Sin embargo, en la mayoría de seres humanos sí es un imperativo, es una preferencia que está preestablecida genéticamente. Bienvenidos a todos. Hoy tengo conmigo a un gran amigo llamado Alejandro Maidero. Acabo de terminar hace nada la carrera de comunicación, hace un par de meses. O bueno, ¿hace cuánto? Justo la semana pasada me gradué. La semana pasada se graduó de comunicación y lo he traído porque ha leído tanto y sabe tanto sobre filosofía y tenemos estas conversaciones tan profundas que de verdad quería traerlo para que compartiera su conocimiento porque creo que todo el mundo debería escuchar su punto de vista. Bueno, Bueno, Fer, es un placer para mí estar en tu programa y nada, hombre, todo lo que pueda es mutuo, es recíproco el aprendizaje que recibimos tú y yo. Es la mayéutica, que se dice. totalmente. Bueno, Ale, siempre tú y yo hablamos sobre la amistad. ¿Qué diferencia hay entre un colega y un amigo? Un colega es aquel que va a 50-50, todo tiene que ir de buen rollo, tienes que poner el filtro social, tienes que usar de la psicología social, pero yo creo que un amigo no. Que un amigo, allá donde lo tengas, de verdad es un tesoro. Lo que pasa es que también hay muchas definiciones trascendentes de la amistad que pueden estar diferenciadas. Había una de Thomas de Quincy que me gusta mucho, que era: una amistad es una barca en la que caben dos cuando hay buen tiempo y solamente cabe uno cuando hay tormenta. Lo Mm. cual es irónico, pero yo, a ver, para empezar, a raíz de la pregunta que me has hecho, ya seguir indagando, un pequeño titular de lo que es la amistad. La amistad es el encuentro de dos individuos que yo creo que no se deben absolutamente nada. Y dentro de esa libertad elegida es al reconocer que tu mejor es mi mejor y mi mejor es tu mejor. Vale. Decirnos la verdad, nuestra verdad, no lo que queremos escuchar. O sea que la diferencia radica también en una elección libre. En los colegas realmente, yo creo que, y tristemente más hoy en día, en el auge de las redes sociales, de cómo es la dinámica de grupos, no hay una verdadera libertad, como tú has dicho, porque al contrario, se basa más bien en una esclavitud de la persona, en gente a la que está en un grupo, tiene un problema y lo que quiere, y sabe que lo que quiere, es que sus colegas le canten los coros, le digan lo que quiere oír, le diga, ay, no, es que quiere que se recree en su victimismo, se recree en su autoconmiseración, no en una amistad verdadera de decir, vamos a ver, si tienes tal problema, has perdido un familiar, afróntalo no enfocando tu felicidad a la búsqueda del placer, sino a la gestión de tu dolor. Y cosas que son incómodas de decir a alguien, como por ejemplo, no sé, pongo ejemplos al azar, no tomes antidepresivos, no trates así al chaval o la chavala con la que estés saliendo, no es justo que le des la espalda de esta manera, no pongas verde a quien no sé qué, porque es la soga que algún día va a atar tu cuello y no te das cuenta. Yo creo que ese es parte del deber y la responsabilidad de un amigo, ya cada uno también entendiendo que la amistad, como te he dicho, yo soy de los partidarios de que es un concepto trascendental, como cada cual la conciba. ¿Crees que entonces igual que ahora es más complicado tener amigos verdaderos porque estamos viviendo una época muy fácil, donde todo lo tenemos súper cómodo? ¿Crees que entonces ahora es más difícil encontrar, por ejemplo, pareja que antes? En nuestra sociedad, sí. Claro, pero pareja, entendemos ver pareja como alguien con quien estés dispuesto a quedarte, a casarte, a pasar la vida juntos, a tener hijos, a formar un hogar, a formar eso que ambas partes creéis que es mucho más grande que vuestra propia existencia y por ende estáis juntos, en lo bueno y en lo malo. Pues sí, Fer, creo que eso es muy difícil. Alrededor, creo que en sondeos y estadísticas, que la estadística es ciencia, pero tampoco una ciencia exacta al 100%. Alrededor del 75 o el 85% de los matrimonios se divorcian. Claro, también digo yo, ¿ha habido amor verdaderamente ahí? Si eso que es muy común de amigos, de parejas que dicen, ay, es que hemos cortado porque yo sigo en Sevilla y se ha ido mi pareja a trabajar a Granada o a Córdoba, incluso menos.
o a Huelva, o de nada de distancia. Y claro, tú te planteas, ¿y por eso lo han cortado? ¿O han decidido lo de vamos a darnos un tiempo, que eso significa podemos repasarnos a los que queramos y ya veremos si me renta seguir contigo o no me renta seguir contigo? Claro, la pregunta, al menos ahí la que yo veo, ¿ha habido amor de verdad ahí o no ha habido amor? Y tú siempre me hablas del subconsciente femenino. ¿Qué es el Y subconsciente del masculino también. Bueno, del masculino también. ¿Qué es el subconsciente femenino, femenino y masculino y cómo nos afecta? Para Carl Gustav Jung, el padre de la psicología profunda, el subconsciente es como todo aquello que ya tenemos codificado o precodificado, ya sea bien por nuestras experiencias previas o por nuestra naturaleza humana en sí, que es lo que nos hace como ponerlo en piloto automático. Te he dado ver esta definición no tan científica, sino un poco más hablando en plata, para que se entienda. Es decir, todo aquello que hacemos sin ser conscientes, sin saber como tal, que lo hacemos o por qué lo hacemos. Que puede ser desde tu sabor favorito de helado, que tendrá alguna explicación que igual tú no conoces o te da igual conocerla, a el porqué de tus comportamientos. Había un tema polémico que salió hace poco y que ya hoy en día, pues claro, es que primero de que la ciencia se prostituye, la psicología también se prostituye, y de que luego opiniones hay varias, porque hay muchas partes que están sujetas a hipótesis y no a hechos demostrables empíricos 100%. Pero de este tema polémico, ¿por qué las niñas juegan con casitas, con Barbies, con muñecas, con recrear hogares, con ese tipo de juegos de papás y mamás? Y los niños, ¿por qué cuando van a tiendas de juguete quieren espadas, pistolas, escopetas, deportes de riesgo, deportes de generar mucha ansiedad, mucha testosterona, de hacerse mucho daño, de hacerse sangre, de tirarse al barro, de tirarse... ¿Y por qué las niñas no? Eso ya lo demostró uno de los psicólogos evolutivos, porque esa rama es psicología evolutiva, John Archer, que fue el que ya estableció que eso que dicen de ciertos colectivos ofendiditos de no, pero es que eso es culpa del patriarcado, eso es de la cultura, es que en realidad a una niña le puede gustar una muñeca que también una pistola, que se demuestra que no. La psicología en teoría ha demostrado que eso es falso, que eso es por rama evolutiva, es porque los chavales desarrollamos testosterona, estamos preparados para defender a la especie, estamos preparados para ser más violentos y las niñas para preservar el hogar, para, digamos, cuidar de los hijos, cuidar, y lo dicho, Fer, no es ni bueno ni malo. Y lo bueno del ser humano es que tenemos la parte consciente, que eso los animales la tienen, pero no a nuestro nivel. Entonces nosotros podemos ser libres y podemos tomar la decisión de elegir, que esto no significa que un hombre vale más para ser policía, que un hombre vale menos para proteger el hogar y que una mujer vale más para proteger el hogar que para ser policía. No tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que hay cierta predisposición genética a un reparto de tareas, pero por el bien y protección de la especie que viene millones de años atrás a nosotros. ¿Y la hipergamia qué es? La hipergamia es la condición de algunas especies en la cual un género opuesto siente atracción por la supremacía del otro. Y, por poner un ejemplo, en las hormigas, la hipergamia, bueno, efectivamente son hipergámicas hacia el género femenino, porque la reina es, si te das cuenta, una hormiga más grande, es una hormiga que tiene unos recursos que el resto necesitan por su subsistencia, que puede procrear, que puede... Hay otras especies, las serpientes de cascabel, por ejemplo, también, la hembra es más grande que el macho, dirige más la jerarquía. Pues la hipergamia es la atracción de algunas especies hacia la supremacía de la anterior, y digo de la anterior, de la superior, entendiendo superior como lo que dicho género considere superior, ya sea por fuerza, por recursos, por capacidad de liderazgo o de organización del grupo.
¿no? De jerarquía. Entonces los humanos también somos hipergámicos. Por Sí. ejemplo, los hombres buscamos una mujer la mujer más guapa y las mujeres buscan, pues no sé, a lo mejor el hombre más guapo o el que le da más seguridad. Uy, ya empezamos con temas escabrosos, ¿eh? Ya empezamos a jugárnosla. Sí, el ser humano es, de hecho, la mujer, y esto que se entienda bien, y esto va mucho anterior, y lo dicho, hoy en día en nuestra sociedad, ya que el ser humano ha evolucionado, que tampoco tanto, porque los seres humanos no hemos evolucionado tanto, porque siendo monos, que de eso también podemos hablar de teorías de la evolución y demás, siendo monos, llevamos más de 18 millones de años. Siendo Homo sapiens sapiens, llevamos escasos 250.000, por así decirlo, como tal. No esos híbridos entre monos y más. Y claro, Fer, tú observa y estudia, y eso lo dicen los antropólogos, cómo es la jerarquía social en los monos, porque también hay mucha polémica y antropólogas que dicen que sepan que en las especies, que incluso en el ser humano, en especies contemporáneas de simios, la hembra de la especie es la que se busca su propia comida, la hipergamia no va por ahí, no va de una necesidad ni de género débil, entendiendo débil como que no puede valerse por sí mismo, sino la atracción hacia el individuo superior de la especie opuesta. Y eso para nosotros parece como muy de eso que se dice de sentido común, de hombre, pues por supuesto que una, una mujer va a querer a un hombre que sea fuerte, que sea carismático, que tenga dinero, que tenga. Pero claro, pero en muchas especies de animales o incluso, no tanto, en menor medida, pero en algunas culturas, eso no es un condicionante imperativo para la reproducción o para la búsqueda de pareja. Sin embargo, en la mayoría de seres humanos y en la mayoría de culturas nuestras, sí es un imperativo, es una preferencia que está preestablecida genéticamente. Y de nuestros compañeros más cercanos, es decir, chimpancés, el macaco japonés, que tiene gran parte del genoma compartido con nosotros, los orangutanes, ¿ves? A excepción de los bonobos, que en los bonobos no hay una jerarquía preestablecida como tal del macho alfa, del masculino, de hay una selección de pareja que además cada uno tiene a su pareja y no se comparten y no es. Pero en chimpancés, macacos japoneses, gorilas, orangutanes, la mayoría de simios que comparten más con nosotros, sí hay hipergamia femenina hacia el macho dominante, hacia la jerarquía masculina, a que son unos pocos machos alfa o ejemplares masculinos superiores los que se benefician de los recursos de las hembras. Y esto, claro, por supuesto, condicionalmente, quiero decir que es como la especie se deja guiar, como la especie se deja dirigir. No hay obligación ni coacción por medio para que las hembras de dicha especie, y sí que es verdad, Fer, que al menos que yo noto que la sociedad, pues de alguna manera sí, el subconsciente femenino y el masculino se fundamentan más o menos en ese principio de hipergamia. ¿Y crees que podemos trascenderlo? ¿Que podemos ser felices y amar verdaderamente a una persona que que la vemos no inferior a nosotros, pero que no es la más guapa, ni tampoco la más carismática, ni la más trabajadora? ¿Crees que eso es posible? Hombre, eso depende también de la persona y depende también de la circunstancia y condición. Te pongo, por ejemplo, mi caso. Yo, si quisiera un poco renunciar, claro, es que también ya estamos otra vez con el rol de los hombres, el rol de las mujeres en la sociedad, cómo funciona, cómo no funciona. Está muy bonito decir que todos somos libres, que hay igualdad de género, cuando en realidad ni hombres ni mujeres queremos la igualdad. Nunca hemos querido la igualdad. Es que eso de la igualdad es mentira, es igualdad para lo que me interesa y beneficio y privilegio de mi sexo para lo que me interesa, y eso ahí es que nunca ha sido igualdad. Pero yo, por ejemplo, a raíz de la pregunta que me has hecho, pues una relación trascendente conmigo, que además vi poco en la estación a una sueca, noruega, escandinava, que, joder, de verdad, Fer, me tenía que mirar arriba para verla, me cago en la leche. Era enorme, enorme. Era más alta que yo y mira que yo chiquinino no soy. Entonces, claro, si esa misma mujer X nos llegamos a conocer, yo pensara que tuviera alguna posibilidad, porque eso, por ejemplo, la altura es algo que la hipergamia femenina ya
lagarto, lagarto, ¿no? Una mujer que mide 2 metros saliendo con un hombre de 1,50, no te voy a decir que no existan parejas así que hayan trascendido a raíz de tu pregunta, pero es difícil, claro, que en esa condición, yo por ejemplo con ese tipo de mujer, que esa mujer resulte que es supermodelo, que cobra una millonada, claro, la pregunta de verdad, y no por menospreciarme, sino por la naturaleza humana, ¿qué iba a pintar esa mujer conmigo? Que soy un chaval que acaba de acabar la carrera, soy incluso más joven que ella, lo cual por lo tanto no, ¿sabes? Puede que ella incluso sea más o menos igual de fuerte que yo. Claro, es decir, podría trascender, podríamos salir juntos, podríamos tener una relación, porque la cuestión no es en salir juntos, la cuestión es, podríamos tener eso que va más allá de nosotros, eso que nos trasciende, que ese proyecto en común en el que no importa nuestra condición física, ni económica, ni... que de alguna manera algo importa, pero que no es el objetivo principal, ¿me Ujú. entiendes? Pues no sé, Fer, me voy a mantener escéptico a tu pregunta. Hombre, yo creo que se podría, pero no se debería en ese caso, porque es verdad que yo creo que para ser feliz también tú tienes que estar a gusto con la otra persona y creo que en esa situación ninguno de los dos estaría a gusto, pero porque viviríais vidas muy distintas, no compartiríais pocas cosas. Yo creo Pero, que no ¿por qué tienes que tener... compartiríamos pocas cosas, Fer? No tienes que tener todo en común, pero sí algunas pequeñas cosas en común, creo, para poder entenderte con la otra persona. Por ejemplo, la comunicación. El idioma es importante, creo también, aunque hay parejas que no hablan el mismo idioma y una hace el esfuerzo de hablar el idioma del otro y se acaban entendiendo. Pero creo que, por ejemplo, es mucho más difícil que yo tenga una pareja o tú tengas una pareja española. O sea, perdón, es más fácil que tú tengas una pareja o yo una pareja española a una pareja extranjera. ¿O no? ¿O crees que es más fácil? Pues mira, por ejemplo, una cosa que yo descubrí en mi Erasmus en Irlanda, porque por la audiencia que no lo sepa, Irlanda es como básicamente el filtro legal de inmigración, no como nosotros que se nos cuelan, es decir, se nos cuelan, huyen de la miseria, del hambre, de la guerra, de todo, pero que sobrepasan nuestras fronteras de una manera no legal. En Irlanda todo el mundo va legalmente, pero es el filtro de inmigración legal, y yo conocí ahí a mucha gente de Sudamérica. Y claro, Fer, pues, por ejemplo, sí que es verdad que a lo mejor con una escandinava, como en el ejemplo, no tenemos muchas cosas en común por cultura, pero con nuestros queridos amigos de Latinoamérica, y yo diría que más que amigos, hermanos, porque tal ha sido el hundimiento, que, que somos como la misma cosa, ¿no? La misma parte, los mismos individuos. Claro, ahí compartimos mucha cultura, compartimos muchas cosas en común. ¿Dónde estaría ahí la hipergamia? Yo ahí sí noto, y tanto porque lo he experimentado en persona, ¿no? Sin ponerme medallas ni tratar de ni menospreciar a esas maravillosas mujeres, pero sí que es verdad que prefieren a europeos. ¿Por qué? Porque la hipergamia dice que en un país de condiciones paupérrimas, como es Venezuela, como tristemente está siendo Argentina, que a ver si se recupere, como muchos lugares de América Latina, claro, el tú salir con un hombre europeo que se habla español, yo creo que perfecto, de alguna manera os tenéis que entender, eso que ha dicho Fer, totalmente cierto. Comunicación ha de haber. Comunicación es lo más importante para las relaciones de cualquier índole. Por eso creo yo que hemos estudiado comunicación en parte un Ujú, poco. Pero claro, imperativo hasta el punto de esa mínima comunicación. Pero yo no creo, por ejemplo, que una venezolana, por poner el ejemplo, algunas sí, pero yo creo que muchas, dadas las condiciones y circunstancias de sus lugares de origen, preferirían salir con un español o con un europeo, con alguien que el casarte tú con esa persona resulta cierta garantía, entre comillas, de unas mejores condiciones de vida, de acceso a más recursos, de acceso a privilegios, y pasa de hecho. ujú. Pues pasemos a hablar un poco ahora de Dios, porque los dos somos cristianos, Tema escabroso también. tema escabroso. Para que lo sepa la gente, yo entré a la fe hace un año prácticamente. Él sí es más cristiano desde hace mucho tiempo. Entonces te quería preguntar para ti, ¿qué es Dios? ¿Lo podrías definir? ¿Se puede definir a Dios? Como el amor. Para mí era, pues mira que no he tirado, porque eso también es un deus ex machina del tema del amor, pero para mí la definición perfecta de amor la da Jesús, entendiendo a Jesús como la alegoría de Dios en la tierra.
como su hijo. Y como también, para mí, el Padre Eterno. Dicen, es verdad que en grupos de fe a los que alguna vez he ido, dicen intentar ver a Jesús como un amigo. Yo es que a Jesús no lo veo como un amigo, lo veo como un padre. Un padre alternativo que el mío no tiene absolutamente nada por lo que lo quiera cambiar y me considero afortunadísimo. Pero sí que es verdad que lo trascendente lo veo como un padre. Yo creo que él me ama, allá donde esté, y, y yo a él también, y no lo voy a abandonar, por muchas pruebas que igual que los padres. Queremos que los hijos seamos libres y esa es la voluntad del padre. Que seamos libres según nuestros principios y nuestros valores, no nuestro miedo a ser castigados. Porque de hecho no hay castigo. De hecho, él fue castigado para que ninguna persona más en la tierra tuviera que volver a ser castigada. Cosa que lo estamos haciendo regular, porque parece ser que, lo dicho, como se dice en Narcóticos Anónimos, Dios como cada cual lo conciba. Para mí Jesús, hablando del tema, es una figura mucho más. Para mí es que lo es prácticamente todo. Es la esencia del todo. Es el hombre que ha cambiado la historia de una manera tan radical que nos ha hecho trascender incluso todo el subconsciente, todo lo que era la naturaleza humana de aquella época, ¿no? Que en el mundo grecorromano sí que es verdad que lo de la supremacía masculina, la función de la mujer, y creo que todo eso se trasciende y se llega a la conciencia mediante el amor verdadero, que para mí el amor verdadero era el que Jesús explicó. ¿Y crees que Jesús podría no ser solamente un padre, sino ser amigo, padre, guía, maestro o solamente padre? Pero es que, a ver, un padre y un amigo. Los padres suelen enfadarse bastante cuando los hijos los tomamos como amigos y mucho peor como colegas, ya a raíz de eso. Pero claro, es que un padre también es un maestro. Claro que es un maestro. De hecho, yo mm, opino ahí igual que George Steiner. Hay dos grandes maestros en la historia de la humanidad. Uno fue Sócrates y el otro Jesús. Digo primero Sócrates porque era incluso más mayor más viejo que Jesús. Y los dos cometieron el mismo error, que fue no dejar absolutamente nada por escrito ellos mismos. Es verdad, es verdad, no dejaron los dos ninguno nada por escrito. Pero ¿por qué Sócrates concretamente? Porque hay otros filósofos o personas famosas. Porque Sócrates es conocido como el padre de la filosofía prácticamente. Es que gracias a él el verdadero pensamiento lógico, el verdadero pensamiento que yo te diría, incluso hablando ya también otra vez de la trascendencia, fue él el que dio comienzo, el que fue la chispa que encendió todo el polvorín de la esencia de la humanidad, del comienzo de la historia, de que la virtud la podíamos aprender todos y sin condición de nuestro género, de nuestra creencia. Fue un hombre revolucionario hasta el punto, evidentemente, de que lo mataron y que él libremente decidió morir antes que renunciar a sus principios. Él era el hombre que rompió el sofismo, que rompió el todo vale, que rompió el esto puede ser un día lo que a mí me interesa ser y mañana lo que también me interesa ser y que cambiar de opinión no es que, Joffer, de hecho, mira, si te lees Apología de Sócrates y también se lo diré a parte de tu audiencia, que supongo que algunos serán más jóvenes, menos jóvenes, ¿no? Salir de discoteca y partirte la crisma hasta las 5 de la mañana, eso de vez en cuando hay que hacerlo. Pero si una tarde os ponéis a leer voluntariamente Apología de Sócrates, que yo creo que es de los libros más grandes jamás escritos en la historia de la humanidad, y os lo coméis en una tarde, es que vais a decir, joder, pero si es que no es aprender historia, es que es lo que está pasando hoy en día. Es que esto es lo que pasa hoy en día. Es maravilloso, es lo que tiene que enseñar. Diría incluso que es lo que más cuenta de verdad lo que pasó con Sócrates en esa circunstancia. El por qué un hombre decide anteponer la virtud y sus principios a su propia vida. Cuán importante entonces la filosofía. Haciendo definición de la filosofía, y yo hay definiciones que hoy en día se tienen poco claras, pero de la filosofía yo la tengo clarísima. Vámonos a la etimología. Filia, del antiguo griego, amor o apego, y Sofía.
sabiduría, amor o apego a la sabiduría. A mí a veces me dicen, Ale, es que te pones muy filosófico, es que te pones muy... Pero tú eres consciente de cuando me dices que me pongo muy filosófico, que no sea tan filosófico, que no hay que ser filosófico, lo que quieres decir es, tienes que ser más gilipollas, literalmente, más imbécil. Claro, no, no procede. Es decir, todos, absolutamente todos, incluso el más ignorante de los ignorantes, sabe que él es esclavo de su ignorancia y quiere ser libre. Todos queremos ser libres, todos queremos no tener ataduras, todos queremos, es que claro, la filosofía la abarca todo, la economía, la ciencia, la psicología, es el origen. Es que de hecho Sócrates fue, por así decirlo, hubo muchos autores importantes, pero Sócrates fue el que dio más el origen a emprender la búsqueda de la verdad. ¿Pero tú crees de verdad que la gente quiere ser libre? En mayoría sí, Fer, lo que pasa es que no que estemos dispuestos a pagar el precio. Hay gente que yo conozco que al final no han podido ser amigos míos, porque tampoco, claro, para tener amistad y gozar del amor verdadero, yo creo que hay que pretender ser libre, porque si no, entonces no puedes tener amigos. Claro, están con la mugre hasta los ojos. Hacen introspección, hacen examen de conciencia, se ponen a trabajar en ellos mismos, leen, aprenden, practican, y cuando ya tienen la mugre hasta aquí, hasta la altura un poquito por debajo de la nariz, vuelven a meterse dentro. Y eso, Fer, es una condición de mucha gente. Y También dependiendo mucho de las circunstancias, pero lejamo igual. es que, ¿qué es la libertad? La libertad, otro concepto trascendental. Como se la asocia a Demócrates de Lea y que luego también copió, bueno, no copió, se inspiró Santo Tomás, es aquella capacidad que emana de saber elegir el camino correcto. Para mí eso es la libertad. Ujú. Eso es lo que me hace libre. Las drogas, ¿por qué no son el camino correcto? Porque no me van a hacer libre. Porque voy a depender yo de una sustancia que va a determinar mi bienestar y que además no va a acabar ahí, porque de hecho esa esclavitud hacia esa sustancia a largo plazo me va a incitar a exigir y a obligar a querer consumir más para poder estar en un estado de ánimo como el que estoy ahora. Y eso, Fer, creo que es algo que tenemos que tener a la orden del día porque estamos en el auge de los antidepresivos y de los somníferos regalados prácticamente en cualquier esquina. Y luego tú y yo siempre hablamos entre la diferencia entre libertad interior y libertad exterior. Yo creo que Nelson Mandela, cuando estaba en la cárcel, era un hombre libre porque decidió interiormente estar ahí. ¿Tú qué opinas de la libertad interior? O sea, ¿tú puedes ser libre aun estando en la cárcel? ¿O tú crees que no puedes ser libre aun estando en la cárcel? Sí, Fer, es verdad, sí puedes ser libre incluso aunque te prisionen y estar en la cárcel. Jesús y Sócrates, por ejemplo, eran libres cuando estaban presos y demás, porque para ellos seguir el camino correcto, igual que para Nelson Mandela, seguir el camino correcto era seguir sus principios, sus valores, su ética. Pues sí, Fer, efectivamente, no se puede hacer. Había también esto que Morgan Freeman, que curiosamente Morgan Freeman interpretó a Nelson Mandela, es que hay pájaros que son demasiado bellos para ser enjaulados. Ujú, qué Totalmente. buena. Esa podría ser perfectamente. De hecho, los pájaros son la alegoría de la libertad. Entonces no hace falta tener, por ejemplo, mucho dinero o muchos amigos y mucha vida social para ser libre, ¿no? Bueno, a ver, claro, hay en nuestra sociedad y también como cada uno que repito, que la libertad es un concepto trascendental. Y yo también incluso te he dicho, la libertad es aquello que emana de la capacidad para saber elegir el camino correcto. Y yo, Fer, ahora te digo, ¿cuál es el camino correcto? A lo mejor mi camino correcto no es lo mismo que tu camino correcto. Entonces ahí yo podría decirte que si mi camino correcto es cuidar de ti, cuidar de mi familia, cuidar de la gente a la que quiero y que esa gente disfrute de mí, me vea bien, me vea feliz, me ve que en vez de darme las drogas y de ser un macarra, soy un chaval que se ha graduado y se ha puesto la toga la semana pasada, pues eso se lo dije a mi abuela. Me dije, tú no estarías disfrutando de mí si hubiera cogido un trabajo precario, si fuera un macarra de la calle que te pide para drogas y demás. Y efectivamente, si es que es verdad, eso es la libertad. Entonces ahí, Fer, sí
que el dinero, por ejemplo, coge algo, algún toque trascendental como medio, no como fin, como medio para la libertad. Que luego yo ya, con esa libertad, lo dicho, el dinero, también dicen, hay una alegoría que me gusta mucho, que el dinero es una energía, que el que es un indeseable va a aprovechar todo ese dinero que gane para poder ser más indeseable, y el que es una buena persona va a aprovechar todo ese dinero para ser más libre como buena persona. Respecto al camino correcto, yo creo que todo el mundo está en el camino correcto, pero no es consciente de ello. La tranquilidad, la paz interior viene cuando te das cuenta de que todo lo que estás viviendo y has vivido tiene un sentido, es para un fin y simplemente tienes que darte cuenta, aprender a ser consciente de que estás ahora mismo cumpliendo la voluntad de Dios, llamémoslo así, o estás en el camino correcto para alcanzar ese fin, esa misión en la vida que todos tenemos y que todos debemos descubrir haciéndonos la pregunta de quién somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque eso, Fer, significa que todos vamos por el camino correcto, porque todos hemos sido designados para un fin mayor. Vale, y es decir, quiero que me ayudes a indagar un poquito más en eso que has comentado de todos estamos en el camino correcto y cómo averiguamos ese fin mayor y por qué tenemos ese fin mayor. Primero te tienes que hacer la pregunta de ¿para qué estoy yo aquí? Y una vez te hagas esa pregunta, que a través de la oración, por ejemplo, o la escribes, ¿para qué estoy aquí? Poco a poco vas a empezar a ver como, no señales, pero bueno, sí, son señales que te van indicando un poco el camino que tienes que seguir. Y ya poco a poco, conforme vas recorriendo el camino con el tiempo, vas intuyendo y descubriendo esa misión que tienes en la vida. Te pongo un ejemplo. Yo empecé como un proceso, yo tuve una crisis existencial hace un año y me hice la pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? Y a los meses, como a los 5 o 6 meses, llamémoslo Dios, llamémoslo la fuente, llamémoslo el universo, como quieras llamarlo, me dio la respuesta en un texto que leí. Y ese mismo día descubrí para qué estaba aquí. ¿Cuál era ese texto? ¿Se puede preguntar? Bueno, eso ya que es algo Es personal, eso ya queda para secreto. mí. Me da ciertas dudas sobre cómo podría yo, por ejemplo, guiarme en ese camino supuestamente mío, que a lo mejor aún no lo tengo. Es Yo, que también, pero te dejo continuar, no, pero no, no, creo que cada persona también descubre su misión en el momento que tiene que descubrirla. Es decir, que no se preocupe la persona por intentar descubrirla ya, porque a lo mejor no es el momento todavía de descubrir para qué está aquí, sino que él siga caminando y simplemente se pregunte si lo que está viviendo tiene un sentido, es para algo. pero entendiendo, Fer, misión como, de alguna manera, aquello para lo que hemos sido designados, como el destino. No el destino, sino para lo que Dios te ha elegido a ti que hagas. Dios te ha elegido a ti para que hagas algo. Entonces tú tienes que descubrir qué es eso que Dios ha elegido para ti. Y Pero, tú elegirlo, porque a lo mejor tú puedes decirle a Dios, oye, pues yo esta misión no la quiero cumplir y pues claro, no la cumple. que entonces ahí sí que es verdad que somos nosotros como dueños de nuestro destino y podemos decidir. Claro, lo que pasa es que para hacerme yo una idea de ese tipo, porque hay misiones y misiones, podría decirte, si estuviera muy convencido, pues, por un ejemplo, que mi misión en la vida es ser un director de cine y conquistar Hollywood. ¿Cómo me doy cuenta? Primero, eso sería, por ejemplo, una misión de las que Dios podría haber puesto a gente, como muchos directores, en ese camino, o no van por ahí ese tipo de misiones. Es un poco más enfocado al bienestar y a la evolución humana. Esa misión te la puede entregar Dios si te da paz interior y sirve para mejorar la sociedad y el mundo. Y sirve sobre todo para amar a los demás. ¿Esa misión te permite amar a los demás? ¿Te permite estar en contacto con mucha gente profesionalmente, en la que os aportáis mutuamente y os dedicáis tiempo, cariño, afecto, momentos de superación, de desarrollo personal, desarrollo espiritual? Entonces, estaría de acuerdo en que esa es tu misión. Hay pequeños fragmentos y momentos de mi vida en las que yo ese enriquecimiento profesional y ese ambiente laboral que dices, pues, como ya te conté, he empezado hace poco un proceso de prácticas, ¿no? Y más de lo que es la situación juvenil,
aquí que el empezar prácticas, el empezar insertándote en el mundo laboral y demás, es un asco, pero porque nosotros lo organizamos así. Son momentos muy pequeños y muy concretos en los que tengo eso, Fer. No es tal cual como lo has descrito, que ojalá y pudiera yo de alguna manera hacer que sí, porque eso también depende mucho otra vez, volviendo a lo del subconsciente, la naturaleza humana, de la jerarquía, de cómo nosotros organizamos la jerarquía. Y si el jerarca es un poco, pues es difícil dar ese amor, ese enriquecimiento profesional, ese y también otra cosa, que el sistema o de lo que tú te encargues de hacer esté diseñado para que puedas tener ese carácter que has explicado, ¿no? Ese carácter de ser considerado con las emociones de los demás, de tus compañeros, de los que trabajan para ti, a los que tú diriges hacia el éxito de ese buen proyecto, de ese enriquecimiento humanitario que debe de hacer las acciones y la misión a la que estás dirigido, que podrá ser mediante el cine o mediante una empresa. Bueno, todo, empresa es todo. Todo. El arte, por ejemplo, es una forma muy buena de expresar tu amor hacia los demás. Pues mira, Fer, por ejemplo, que te diría yo, quizás la pintura, que la pintura es algo más propio, dicen que la pintura es un proceso más interno. Mi padre es pintor. Sí es posible quizá hacer obras que reivindiquen algo, que apelen más a ese amor verdadero, que apelen más a las emociones y demás, pero otros procesos un poco más amplios, como pueden ser el cine, el mundo de la industria de la música, que dicen que eso está podrido por dentro, pero por fuera es todo brillo y todo. Ahí lo veo más complicado, eso que has comentado. Es No que, imposible, pero más complicado. claro, ahí entramos en el debate sobre si deberíamos mantener la esencia en el arte o deberíamos buscar el beneficio económico, porque también es cierto que hay que compaginar un poco. El si te quieres dedicar a una carrera artística como es la música o el cine o la pintura, eh, tú como bien dicho, como bien has dicho, eso es una expresión de lo interno. Entonces tú primero tienes que vivir algo y desarrollarte internamente para luego poder hacer un verdadero arte que salga de dentro, de lo profundo. Es que ¿Eso puede dar beneficio económico? A veces sí, a veces no. Entonces yo creo que los artistas hoy en día tienen muy difícil compaginar entre que te salga de dentro y el beneficio económico. muy cierto, además que hay diferentes disciplinas, como acabas de comentar, y diferentes industrias, ¿no? Que cada disciplina puede ser una industria, porque, claro, ahí entramos otra vez en otro concepto trascendental que es el arte, que es la emoción. Yo te puedo hablar de técnica, podemos hablar de tipo de plano, de calidad de imagen, de calidad de sonido, eso se puede medir, eso se puede, pero el arte es aquello que apela a la emoción, a una emoción que tú tienes y que te hace recordar que tiene. Eso yo creo que son las buenas obras de arte, los buenos cuadros, las buenas películas, las buenas canciones. Incluso, y mira que yo ahora mismo estoy dedicándome a una cosa relacionada, bastante relacionada con el arte y un poco escabrosa en lo referente a industria, como es el marketing. Porque el marketing, claro, llegar a personas, llegar es arte, pero tiene también que ser muy técnico y tiene que ser algo también muy mercantil y económico y de vender. Y claro, ¿qué anuncio? Que yo te digo yo que un anuncio y cómo compagino yo con mi jefe, que a veces los jefes en esa industria son así, dice, esto no me emociona, esto es asqueroso. Es que, y claro, lo ve él desde su prisma, pero comete el error de no ponerse en lugar de gente que vaya a ver esa obra en la circunstancia en la que va a apreciar esa obra y de la manera en la que va a consumir esa obra. Entonces, claro, ahí hay que es arte y que no es arte. Es complejo, ¿eh? Una de mis corrientes favoritas es el neoclasicismo, porque es como la vuelta otra vez a esos principios y valores que se han perdido de épocas duras, porque eran épocas duras, eran épocas injustas, eran épocas crueles, pero de alguna manera se vuelve a esa belleza, a esa catarsis que experimentaban en esos momentos concretos de la historia, a ese estilo de pintura realista, y luego ya más adelante con el impresionismo y más allá del impresionismo las vanguardias y o incluso el hiperrealismo, que hacer pintura como fotografía, eso es bastante, a mí me parece, es decir, es chulo a veces, pero bastante, como que dices, aséptico, frío, es muy técnico. Y no lo veo igual, pero claro, es el metalenguaje, es
lo de pegar un plátano en con cinta adhesiva en la pared de un museo, eso es arte, porque al ser una chorrada supuestamente demuestra que el arte tiene el valor que cada uno le da y no en sí lo que es algo en lo que no estaría del todo de acuerdo. Ujú. Y muchos no están del todo de acuerdo. Pero bueno, es la época en la que nos ha tocado vivir, Fer. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Crees Mismo que pasa la... con la música. Totalmente. ¿Crees que la pintura y los cantantes buenos que tienen una voz buena desaparecerán? Porque ahora con todo el auge de la tecnología, que ahora la inteligencia artificial te hace cualquier maravilla en segundos y que ahora se utiliza mucho el autotune y, y la máquina para al final modularte la voz, ¿crees que entonces la pintura y la música puede desaparecer? Mira, yo la pintura me preocupa un poco más porque sí que es verdad que la inteligencia artificial hace obras muy buenas. Creo que quizá las nuevas corrientes artísticas en lo que pueden ser las artes gráficas, de imagen, pues mira, igual una buena inteligencia artificial acompañada de la intervención de un buen artista de carne y hueso, sí podrían ir cogidos de la mano. Pero por ahora, lo de la inteligencia artificial de voz, y ahí aún queda mucho que mejorar de cantantes, porque mira que, claro, ya hablemos otra vez, que ya no digo de gusto, pero algunos cantantes de reggaetón han cogido un cabreo de narices porque han visto que la inteligencia artificial han replicado su voz, su música, y en ocasiones que el público mismo ha votado sin darse cuenta de que era IA, que incluso mejores. Pero de otros, más complicado. Mira, por ejemplo, que yo creo que el rock es uno de los géneros musicales más influyentes en la historia de la música del siglo XX. Y hace poco que ha habido por aquí conciertos y que están de gira los AC/DC, un grupo que mucha gente conoce, pues que busquen toda la audiencia y tú también, los que quieran disfrutar de las canciones originales y videoclips de Bon Scott, que fue el primer vocalista de AC/DC, y que comparen las canciones que tras su muerte no pudo cantar ni interpretar que hizo AC/DC con inteligencia artificial. Verás que no es lo mismo. Verás Mm. matices de cómo canta, de cómo entona, que eso ahí, para los buenos cantantes de verdad, a los buenos artistas de verdad, aún a la inteligencia artificial le queda mucho camino por recorrer. Yo por ahí no está así. Los malos cantantes y malos actores que tiemblen, pero los que de Hombre. verdad que pueden llegar más allá, o que yo concibo que pueden llegar más allá, creo que no. ¿Qué crees que es más importante para el arte? ¿Una buena técnica o un buen mensaje? Es que es lo que dicen también, que arte y ciencia evolucionan cogidos de la mano, y si te das cuenta es verdad. La técnica es importante hasta el punto de, mira, yo no recuerdo quién era, sería Picasso, igual que decía, yo me aprendo las normas como un profesional para luego romperlas como un artista. La técnica la tienes que estudiar, la técnica la tienes que aprender. Los programas, los colores que conjuntan, todo. Es decir, cómo tocar un instrumento, cómo grabar, cómo editar, pero hasta un punto. Llega un punto en el que la técnica no es tan válida como el artista. Hay obras que se basan más en la técnica que en la calidad de la historia, del discurso, del mensaje. Es como parecido, de hecho, la historia del cine, por ejemplo, ha pasado. Al principio, en la época de Georges Méliès, cuando los efectos especiales y esa magia que se hacían en las grandes naves, en los escenarios que se montaban, los juegos de humo, de edición, de corte, era cuando el cine empezó a impresionar en vez de emocionar. Ahora, bueno, hace ya unos años, con el auge del CGI, de la imagen generada por computadora para, para el cine y las películas y las series incluso, claro, ha habido un proceso en el que las historias no han tenido la calidad de siempre. El cine y las series han comenzado otra vez. Desde la época de Georges Méliès, desde que estaban descubriendo los primeros efectos especiales, a impresionar y no a emocionar al público. Que eso lo que ha hecho ha sido ampliar la paleta de colores para el cine, para esa maravillosa industria artística. Y ahora, otra vez, yo noto que vamos a pasar por otra etapa de la evolución en la que ya hemos llegado a un punto de estancamiento en
en esa parte del arte y aunque tengamos de la mano a la inteligencia artificial, lo que va a poder hacer será imagen generada por computadora, de la técnica y medio que sea, pero ya las historias van a tener que coger otra vez protagonismo. O sea que ya hemos llegado a un punto donde la técnica ya es prácticamente inmejorable o se puede mejorar, pero ya no es tan importante. Se mejorará dentro de muchos años. Y ahora lo que será más importante será el mensaje, la historia, lo que se cuente. Así es. Vamos, de hecho eso es lo que ha pasado con Marvel. Marvel no tiene un mensaje que digamos aquí, una historia súper original y Bueno, y maravillosa. mira que Marvel al principio sí hacía historias que a mí al menos me emocionaban muchísimo. Ya estamos otra vez. Yo, eso que dicen directores que son un poco viejunos, ¿no? Más de la escuela de Coppola y de Scorsese, que no veas qué caña le han dado a Coppola por su última película, pero que dicen que el cine de superhéroes no es cine. ¿Y por qué? Eso es como si yo digo que el cine de los westerns, de vaqueros, de John Wayne, no son cine porque es la temática de siempre, de pistoleros, de... No tiene por qué, es decir, la temática donde se desarrolla una historia no determina la calidad de la historia. Y a mí Marvel, las primeras películas del Hombre de Hierro, del Capitán América, me han emocionado mucho. Y además han inculcado muchos principios y valores que le han ayudado a los chavales. ¿Tú sabes, Fer, cómo han sido los orígenes de los cómics y de los superhéroes y cuánto Marvel y DC han cobrado más protagonismo? Pues mira, justo después de la Segunda Guerra Mundial, porque un montón, cientos de miles de chavales y chavalas que tuvieron que tener una infancia sin padres, digamos que la industria de los superhéroes tomó el protagonismo. En los años 50, si tú ves los cómics de Batman, Batman era un tío súper responsable, que madrugaba, que luego combatía el crimen, que desayunaba abundantemente, que estudiaba mucho, que... Y ahora Batman no, ahora Batman es un personaje oscuro, un personaje triste, un personaje que tiene malos hábitos alimenticios, que duerme poco porque tiene que patrullar en la noche, que a veces mira la evolución de los personajes y de las necesidades históricas. Y también creo que se ha sustituido los valores de personajes como Lao Tse, Buda, Jesús, Sócrates, Platón, todos los grandes, se ha sustituido por los nuevos valores de los superhéroes. Muchos de los arquetipos de personajes que se utilizan hoy en día en la ficción emanan de las grandes historias clásicas griegas, de la Ilíada, de la Odisea, de la Eneida. Es que, claro, el camino del Se guerrero, dice, el por camino del... ejemplo, que Jesús, o sea, que Capitán América es la versión moderna de Jesús. Mira, pues, no te digo yo que igual sí, igual no había caído. Podría ser, podría ser. A lo mejor, claro, un soldado que al principio es débil, que es un buen hombre, que por eso le destinan para ese proyecto, pues no habría caído. Entonces, ¿Iron Man quién sería? Pues no lo ¿Como el sé. Espíritu Santo? No. No lo sé. Creo- Iron Man no lo sé, porque además Iron Man es más bien narcisista, ¿no? Más bien... Es narcisista, pero es frío, es calculador, es a la vez también considerado más a largo plazo. Y a veces sí que es verdad que el Capitán América ha tirado más un poco como a lo emocional, como hay que hacer lo correcto ahora mismo, que es el momento de hacer lo correcto. Y Iron Man a veces ha estado a favor de la no intervención porque mira también todo lo que han salvado los superhéroes, pero todo lo que han destrozado los superhéroes y Mm. todos los villanos que se anteponen a ellos. ¿Ves? Dan temas que incluso nos vamos ya a la trascendencia de la política internacional, de cómo gestionar las grandes armas ante los grandes riesgos que conlleva tener. Sí, es que para mí el cine de superhéroes sí. De Marvel lo hecho, ha hecho. Capitán América no es el líder de los Vengadores solo porque sea el primero ni el más fuerte, porque no es el más fuerte, sino por los valores que defiende y el ser bueno en todo momento. Y porque, claro, porque al final todo el mundo le quiere. Es que es eso, un líder carismático, es bueno, es considerado con las emociones de los demás. Mira que yo, incluso antes de Jesús, para mí Capitán América, ya después de su evolución a super soldado, es como esa figura del Übermensch de Nietzsche. Es como todo perfecto, es bueno, le falta la inteligencia de física cuántica de Tony Stark, pero es ario, es... Claro, es como el hombre perfecto.
Sí. Es como el hombre perfecto, porque además el hombre emocional, pues también ya llegaría a un punto en el que quizás si tuviera tanto conocimiento y supiera de todo que, primero de que no sería un personaje creíble, y luego de que claro, no sería ese equilibrio de perfección de hombre a la vez sensible, de hombre protector, de hombre fuerte, de líder. Y mira que Iron Man es líder, pero tirando quizá un poco más a lo maquiavélico. No en un. Claro, lo maquiavélico es que maquiavélico, manipulación mental, eso tienen sentidos muy peyorativos hoy en día, pero no tiene por qué, porque a veces también el anteponerte, el ir más allá, el cuando hay un problema de verdad, cuando hay que, yo qué sé, construir la máquina que va a salvar, pues ahí sí hace falta un tío más calculador, más de hincar codos con esos temas. Ahí Iron Man, ¿Y qué es el estoicismo? Porque yo sé que te defines como una persona estoica, aspirante a estoico. aspirante a estoico. ¿Qué es el estoicismo? Bueno, pues el estoicismo es, obviamente, ya estamos otra vez con lo que se ha puesto de moda, ¿no? Todo el amor masculino a la antigua Roma. Pues el estoicismo fue un movimiento filosófico encabezado, algunos dicen que por Epícteto. Yo diría que el primer maestro del estoicismo fue Séneca, y si hubiera algún postsocrático que digamos que allanaría el terreno para construir esa nueva ideología del estoicismo, sería Aristóteles, que de hecho Aristóteles era que decía mucho lo de los hombres cautos son aquellos que enfocan su felicidad no a la búsqueda del placer, sino a la gestión de su dolor. Yo diría que eso es un principio muy estoico, pero sí, Séneca, en cómo trata el tema de la felicidad, el tema de la voluntad, el tema de la virtud, fue el maestro espiritual, por así decirlo, del gran emperador romano, del emperador filósofo, que fue Marco Aurelio, que yo diría que fue el máximo exponente del estoicismo. Es que del estoicismo hay muchas ramas y muchas partes de las que podríamos hablar, pero empezando por qué es asumir y enamorarte de la realidad tal y como es, no como te gustaría que fuera, y a cambio de esa filosofía, de ese principio de acción, de ese principio de reconocer que tu zona de confort es territorio enemigo y de emprenderte en tu búsqueda de la verdad, de la virtud, de tu super yo, pues es una herramienta que promete. Es curioso porque, mira, diría yo que el estoicismo quizás sea la corriente filosófica que te ayuda a apoderarte de tu instinto o de tu supremacía masculina o femenina para reconectarlo con el filtro de la filosofía y gozar de los beneficios que te da sin dejar de ser una persona de virtud, que es importante, a no ser tú esclavo ni de tus apetitos, ni de tus defectos de carácter, pero también reconociendo que vives en una realidad, en una sociedad que te va a valorar como hombre, mujer, cristiano, musulmán o de la cultura, etnia, apariencia que tengas, y a raíz de eso, una filosofía que te da esa alternativa. Vale, y una vez dejas de ser esclavo de tus defectos o de tus inclinaciones e instintos, hay un paso más allá en el estoicismo de decir, vale, ya has dejado de ser esclavo de tus instintos y ahora tienes que enseñarlo a otras personas o tienes que utilizarlo para bien o tienes que utilizarlo para amar a los demás. Por supuesto, Fer, es que de hecho una parte fundamental del estoicismo y de hecho también una parte fundamental, fíjate, que Marco Aurelio explica para soportar la fase de duelo, de pérdida de un ser querido, es refugiarse también en la maestría, en estar con gente que es más sabia que tú, que ha pasado por ahí, que ha conseguido lo que tú has conseguido y que desea lo mejor para ti. Ahí ya tomaría, bueno, eso en la filosofía lo tiene en cuenta en general, la figura del maestro, la importancia de la maestría, que es la máxima y última expresión de sabiduría y de liderazgo incluso, según fundamentos estoicos. Pues totalmente, sí. A raíz de eso, el estoico, el que ha llegado a ese nivel, el que ha alcanzado, bueno, no ha alcanzado, porque lo he dicho, que no es un destino, es un viaje, ha llegado a parte de esa virtud por ese camino, siguiendo ese camino, creo que de alguna manera está en responsabilidad de enseñar.
a los demás y de darles la oportunidad de dejar de ser esclavos, siempre y cuando ellos quieran dejar de ser esclavos. Que la filosofía no es para el que la necesita, es para el que la quiere. Qué bueno. Y has mencionado antes a Aristóteles. Aristóteles decía que el fin del ser humano era encontrar la felicidad, que para eso estamos aquí. Eudaimonía, ¿Qué es la correcto. felicidad y cómo podemos encontrarla? Para Aristóteles ya lo que te comenté, la felicidad es la gestión del dolor, la gestión del carácter, la búsqueda de la virtud. Aristóteles decía que realmente si hacemos los seres humanos un minucioso examen de conciencia, lo que va por el bien común es lo que nos lleva a la felicidad, que el bienestar de los que nos rodean y de qué podemos aportar nosotros para mejorar nuestra civilización, eso es lo que nos alcanza la virtud y una vez también alcanzada la virtud ya llegamos a la plenitud de esa felicidad, al culmen de esa felicidad. También había una frase de Aristóteles que estaba en... ¿En qué obra era, Fer? En La Gran Moral, en La Gran Moral que la escribió Aristóteles decía que para él la vida más feliz era la vida filosófica, que es aquella que te encamina a la sabiduría y a la virtud. Entonces, en un contexto que te es perjudicial a ti o a los demás, no puedes ser feliz, según esa definición. Yo creo que no. Yo creo que cuando tú... Que eso es diferente a plantarle cara a tus enemigos. Pero claro, cuando tú eres un estafador, tú eres un mentiroso, tú eres débil de defectos de carácter, estás enfadándote, rompiéndolo todo, criticando, culpando a tus padres, a tus amigos, a tu... Tú no eres feliz, eres un reptil. Pero te pongo otro ejemplo. Tú y yo, que somos personas que intentamos vivir el mensaje de Jesús y que vivimos en una sociedad, pues que tiene muchos defectos, tiene muchas virtudes, pero tiene también muchos defectos. Tú y yo no podemos ser felices en la sociedad actual porque hay un contexto que no nos lo permite ser. Tenemos que vivir en la sociedad actual, tenemos que consagrarnos a ser chavales contemporáneos de nuestra época. Y eso a veces, bueno, incluso volviendo a algo que a lo mejor hago yo un poco más que tú, Fer, porque tú le has dado a lo mejor una dimensión al camino espiritual y a la paz interior, que a lo mejor esa es un poco tu misión o tu receptáculo de la felicidad, tu búsqueda de esa virtud, de ese super yo. Yo diría, al menos para mí, y puede que me equivoque, no estoy seguro, creo por ahora que no del todo, no del todo, aprender a vivir en lo mundano, de ser, de educar mi gusto a lo mundano, a estar en discotecas hasta las 6 de la mañana, a hacer actividades que los chavales pues ven divertidas o graciosas, al tener conversaciones insustanciales y de hecho bastante vacuas con gente, pero que aprendo a amarlos tal y como son y no como me gustaría que fueran. Y en el estar dentro de esa esencia, sin repeler la mía propia, yo creo que eso que en parte también te acondiciona, te da ciertos beneficios para más adelante poder disfrutar de tu felicidad y compartirlas con esas personas. Eso sí, aviso navegantes que el exceso de mundaneidad, el tú abandonar tu propia esencia y darte a lo mundano, va a desembocar en tu inmundicia. ¿Qué fallos le ves al sistema educativo y también qué acierto? No vamos a hablar solo de lo malo. ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho alguna cosa bien? ¿Ha hecho algo bien? Primero de contextualizar. Cuando hablamos de sistema educativo, Fer, tú me quieres llevar un poco más por el terreno de lo público, ¿no? O del sistema universitario, escolar, De instituto, la todo en general. metodología de enseñanza, las instituciones, colegio, instituto, universidad. Nuestra educación lleva muerta desde 1939. Incluso te diría que un poquito antes, pero desde 1939. Un sistema educativo falso. Porque ya otra vez saco, y esto para mí en serio que es de los temas más trascendentales que pueden existir, al nivel de la filosofía, porque prácticamente son casi sinónimos, que es la educación. ¿Qué es la educación? Educación es que con los Kleenex me tengo que limpiar la nariz y no el culo, y que en la mesa tengo que tener ciertos modales. No, la educación
no son las normas de comportamiento o las normas de respeto sociales y culturales, por así decirlo. Educación viene del latín educare, que significa cuidar y guiar. Y si indagas más en su etimología, en cuál era su origen, llegas a la conclusión de que, de que es inculcar, y digo inculcar, no imponer, principios y valores. Es lo que va a forjar a seres humanos y no a un atajo de alimañas, de animales, de déspotas y de indeseables, como está haciendo en su mayoría el sistema educativo, voy a empezar diciendo público español actual. En otros cambia, pero en el nuestro es un auténtico infierno. Y te digo yo que es un infierno, un horror y un nido de ratas, porque yo tuve la suerte de tener auténticos y verdaderos maestros en lo que fue mi proceso de instituto, bachillerato, donde hice yo la primaria, la ESO, bachiller hasta la selectividad, que fue un colegio, no voy a hablar del cielo, no voy a hablar de del pecador, voy a hablar del pecado, y no voy a hablar tampoco del virtuoso, voy a hablar de su virtud. Yo el colegio en el que estuve, que lo llamamos colegio, que fue desde lo que te he dicho, desde los 5 años hasta la universidad, para mí era un pedacito de cielo en la tierra. Eran maestros, profesores que cuando nos tenían que reñir nos reñían, cuando nos tenían que castigar nos castigaban, porque el castigo no es algo negativo, la disciplina no es algo negativo, son principios y valores que se inculcan, no se imponen. Pero a los niños pequeños tienes que guiarles, a los niños pequeños y a los jóvenes, tienes que guiarles con el ejemplo y desde el cariño y desde el que entiendan de verdad que algo está mal, no porque las normas impongan que está mal y el porque te van a castigar muy duro si haces eso que está mal, sino porque de verdad está mal. Y ya a raíz de eso, según su libertad, van a tomar esa decisión de saber elegir el camino correcto. Y luego ya llegamos a la universidad, que la universidad, yo ya mi experiencia ahí fue decir, una auténtica tortura intelectual, un sitio en el que nos preparan para ser déspotas, para que nos preparan para ser indeseables, que un atajo de fracasados, porque la mayoría, muchos, son fracasados, que no tienen ni oficio ni beneficio, que no quieren enseñar, que si acabamos siendo CEOs de empresas megamillonarias o si acabamos debajo de un puente con las ratas devorándonos las piernas, a ellos les da exactamente igual. Y más en el sector público que saben que le van a pagar exactamente lo mismo. Eso, Fer, es nuestra realidad. Yo estuve en la India, de misiones en la India. He mirado frente a frente lo que es la miseria y la inmundicia humana. Y mira, sitios que podría decirte yo dignos de imaginación en pesadillas. Pero mira que lo que es darte cuenta que cerca de tu propia casa, a unos kilómetros, tienes lugares como el Instituto Público de Aznalcóllar o de otra. Y eso, por ejemplo, sí lo critico porque eso es público, eso lo pagamos todos, eso está ahí de todos. Es decir, es que ¿no decía John Fitzgerald Kennedy que una sociedad tiene los enemigos y los individuos que ella misma genera? Pues Fer, yo con la nuestra no estoy de acuerdo. Yo creo que la sociedad española, muy pocos violadores, criminales, políticos corruptos, ladrones, de todo. Tenemos para la miseria de sistema educativo que recibimos. Muy pocos criminales tenemos. Y yo diría que eso no es mi opinión, que es mi fundamento, que estoy convencido de que es así. Claro, es que además no nos enseñan a vivir con dignidad, nos enseñan a trabajar o a lo mejor sí hay profesores, como tú dices, en los colegios sobre todo, que sí enseñan a los niños a vivir con dignidad y lo que tú hablabas de guiar y educar. Pero en la universidad, es que por tú y yo, porque hemos estado en la misma universidad, nos hemos dado cuenta de que es verdad que no se preocupan por los alumnos, no intentan establecer un vínculo emocional tampoco con ellos, que creo que a veces es importante establecerlo para que la otra persona te importe y hagas tu Claro. trabajo con profesionalidad también. Pero ¿no crees que el objetivo de nuestra universidad, como tú y yo la conocemos, es ser una empresa, pongamos ante todo por delante, que hay excepciones?
hay verdaderos maestros, hay Ujú. gente que vale la pena de verdad y que sí nos ha inculcado valores y principios, pero me voy a poner muy optimista y diría, voy a dejar un 15% de todos los profesores que he conocido en la universidad, más tirando a un 10%, entre menos del 15-10% por ahí. Pero dentro de eso, Fer, ¿tú no crees que nuestra universidad es una empresa que a lo que se dedica es a la esclavitud subvencionada en tener convenios con otras empresas para mandar becarios que los esclavicen por miseria, para así ahorrarse todo lo que se puedan ahorrar y llevarnos al fracaso estudiantil? Porque eso es una peculiaridad, no voy a decir únicamente y exclusiva del sistema educativo español, pero mayoritariamente y certeramente del sistema educativo español, que es la lucratividad del fracaso estudiantil. Un sistema que está preparado para recibir beneficios de que tú como estudiante fracases y suspendas, porque vas a tener que pagar más. En la pública vas a tener que pagar un pequeño porcentaje. En la privada vas a tener que pagar ingentes cantidades de dinero. Se mantiene de eso, de el fracaso estudiantil. Y eso es un sistema que, claro, no te voy a decir no es que esté destinado al fracaso, es que es la antítesis de la educación, es la antítesis de lo que debe de ser instituciones académicas. Que de hecho, la educación, la academia, es el friso principal de la democracia, porque es lo que va a hacer que tengamos principios, valores, que asumamos la realidad tal y como es, no como nos gustaría, y que dentro de eso generemos riqueza, generemos puestos de trabajo, generemos una profesionalidad, que nos preparen para ser profesionales. Es que la universidad, eso Richard Feynman lo decía, el objetivo, el deber y la obligación de los profesores universitarios no es poner a prueba a sus alumnos de exámenes y trabajos que se midan en función del 0 al 10, sino de prepararlos para el mundo real, para el mundo profesional, para generar riqueza. Y no nos preparan para eso, nos preparan para ser débiles, para ser esclavos, para ser sumisos a nuestros defectos de carácter, al despotismo, a la inseguridad, a la sumisión. Y eso, Fer, es lo que tenemos. Claro, también en España no nos animan tampoco a buscarnos la vida por nuestra cuenta. Nos venden que a veces el funcionariado es la mejor opción porque es la más segura y la que te permite. Es inviable, Fer, porque no puede ser que el 75% de los chavales, y concretamente de Andalucía, creo, quieran ser funcionarios. Es que eso no es viable, no es posible. Claro, porque además si es el sector privado el que mantiene el sector público a través de los impuestos, pues si cada vez hay más funcionarios y menos sector privado, cada vez las personas que trabajan en el sector privado se les carga Es más que yo, Fer, mira de una más cosa, yo responsabilidad. también hasta cierto punto, porque claro, cada país es un mundo, cada sistema es un mundo. Yo no estoy a favor de privatizarlo absolutamente todo, porque de hecho, mira que yo al menos he estado toda mi vida en sistema educativo privado, del cual uno ha sido un sistema educativo real y nuestra universidad privada, ha sido un sistema educativo que se ha basado de la miseria del sistema educativo público y, como dice el refrán, en un mundo de ciegos, el tuerto es el rey. Así que, por poquito que ofrezca más que la miseria del sistema educativo público, van a salir ganando y lucrando las universidades privadas un poquito más, sin aspirar realmente a esa esencia del capitalismo de ser mejor, dar mejor servicio, satisfacer necesidades. Y hombre, la educación, por así decirla, es una necesidad y una necesidad imperativa, esencial para el ser humano. Luego, dentro de. Dentro otra vez del contexto académico, ya más tirando por esa rama trascendental y filosófica, metiéndonos más allá de conectándonos esa rama con la economía, yo no estoy a favor de privatizarlo absolutamente todo. Creo que eso es un error. Y se quita oportunidades, pero claro, oportunidades que sean oportunidades reales. Es que para la miseria de instituciones académicas que tenemos, llegará un punto en el que yo creo que tiene que ser justo y que tenemos que ver, ser un poquito anglosajones en ese aspecto y decir, vamos a ver, si la carrera de, ponte, filosofía creo que era una, tristemente filosofía, pero claro, filosofía no porque no dé beneficios, sino porque no la enfocamos a dar beneficios, no la enfocamos al mundo real, no la enfocamos al mundo profesional, al de generar riqueza.
es de las carreras, de los grados universitarios, que más tasa de paro tienen Genera. por parte de sus estudiantes. Pero claro, pues esa carrera tendrá que fundirse con otra o tendrá que, dar de alguna manera, añadir asignaturas, añadir preparación adicional para que esa carrera sea de éxito. Porque si una facultad no da beneficios, no genera riqueza, no genera un sistema educativo real, debe ser privatizada y debe de buscarse la vida para la subsistencia. No es justo que además incluso gente como tú y como yo que vamos a la privada, nuestros padres, incluso nosotros cuando codicemos, tendremos que pagar los impuestos de las que se sustentarán las públicas. Y eso es una gran injusticia, porque es que no tenemos ni voz ni voto para cambiar. Vemos que un profesor es un indeseable que ejerce el despotismo, que ejerce el libertinaje de cátedra y no se puede hacer nada para remediarlo. Entonces, claro, Fer, ahí tú, por ejemplo, ¿qué solución verías? Pues yo lo veo complicado. Yo siempre he sido defensor de que se necesita un Estado, pero mínimo. Y creo que el Estado es una empresa, como cualquier empresa privada, y debe generar beneficio, porque si no generas beneficio y no tienes crecimiento económico, tu país se va a pique. Y es lo que lleva pasando con los estados de bienestar europeos desde hace, pues, desde hace más de un siglo. Entonces, ¿cuál es la solución que veo? Reducir personal en el funcionariado, porque hay además puestos duplicados, intentar incentivar más el crecimiento del sector privado, porque lo que se está haciendo actualmente es justo lo contrario, disminuir el sector privado y aumentar el sector público, lo que está causando no solamente un desplome económico, sino infelicidad. Lo que tú dices, se incentiva también el despotismo y la búsqueda de la seguridad, que muchas veces la seguridad no da la felicidad a través de un puesto de funcionario. Entonces, ¿qué solución le daría? Cambiar el sistema educativo, el personal sobre todo y la metodología para enseñar valores y principios y animar a la gente a ser virtuosa y buena y intentaría reducir la cantidad de empresas públicas y de, sobre todo, más que de empresas públicas, de puestos públicos. Porque además es que no es eficiente No la es nada cantidad de eficiente. puestos públicos que hay. Si me dices que falta personal en sanidad, te lo compro. Hacen falta personal en sanidad, pero en otros puestos administrativos, tío, que hay duplicidad de funcionarios y que se están pagando sueldos de gente que no es ni necesaria. Mira, por ejemplo, que en el sector, lo que has comentado del sector sanitario, en el sector sanitario, para ser un sistema público, creo que podemos presumir, entre comillas, de que tenemos de los mejores sistemas públicos sanitarios eficientes del mundo. Falta mucho material, falta mucho personal, faltan muchas infraestructuras, que como el sector público está totalmente corrompido. Pero en el educativo Es muy es complicado. la catástrofe. Es Ya. la catástrofe completa, pero también, y esto yo creo también que es un tema cultural, no tenemos bien enfocada la figura del maestro, de lo que debe de hacer un maestro, de Y, cómo es guiar en esa educación. y desde que hemos eliminado la espiritualidad. Porque la espiritualidad te da valores. Es que se ha intentado también hacer, Totalmente. se ha intentado recalcar lo negativo de las religiones y no lo positivo que tenían. Que lo positivo es, aparte del sentido de vida que te dan, son esos valores que te enseña, pues Jesús, Buda, Mahoma, Lao Tse. Mira, igual de lo que hemos comentado antes de la manipulación mental, de la seducción, con la espiritualidad pasa lo mismo. Hay un sesgo de confirmación tremendo de lo que la gente cree que es la espiritualidad y para qué funciona la espiritualidad. Había una frase, porque la espiritualidad, claro, la espiritualidad es como la esencia, es el alimento del alma. No, volviendo a trabajar Aristóteles, teníamos como tres partes en las que nos dividimos: cuerpo, mente y espíritu. Es la pirámide de la Ujú. esencia. Pues la espiritualidad, había un hombre al que yo entrevisté en Narcóticos Anónimos por un proyecto de periodismo de investigación, que él me decía, la religión es para aquellos que temen al infierno y la espiritualidad es para aquellos que han logrado salir de él. Y es totalmente cierto, la espiritualidad es una esencia de la vida, es una reconexión con tu mente y con tu cuerpo en sentido de volver
a esa esencia de principios y valores que tú tienes, pero que has abandonado por parte de la inmundicia de ciertas circunstancias que te hayan llevado la vida a degenerar en algo que te aleja de tu condición humana, de esa verdadera felicidad? Es totalmente imperativo, Fer. Lo que pasa es que, claro, la espiritualidad también, ¿de qué vía llegamos a ella? La educación, una, fundamental, por supuesto. La educación y el ejemplo es lo único que veo. Porque, ¿por qué he entrado yo en la fe católica? Porque tuve una crisis existencial, veía que mi vida no tenía sentido, que lo que iba a hacer no me iba a hacer feliz, y entonces intenté fijarme en personas que eran felices. De- Y en cuanto te fijas en personas que son felices, te das cuenta de que casi todas ellas, por no decir todas, han entrado a la espiritualidad. y quiero saber, Fer, porque mira que eso también se relaciona mucho con la espiritualidad y para no pasar, ¿cuál ha sido el incidente incitador que te ha llevado a esa crisis existencial que tú tuviste? ¿Cómo fue el proceso? Pues el proceso fue, yo estuve de práctica en una empresa que no fue una experiencia bonita. Y esa experiencia me hizo replantearme muchas cosas, de si ese era el futuro que quería. Sé que la experiencia de una empresa no tiene nada que ver con lo que puede ser una experiencia en otra empresa, pero sí me hizo replantearme, me hizo hacerme preguntas de qué es lo que quiero en la vida, qué sentido tiene lo que estoy haciendo, sirve para algo, este sufrimiento que estoy sintiendo me servirá para algo en el futuro, para enseñarlo a los demás a lo mejor cómo sufrir menos, no lo sé. Entonces me empecé a hacer preguntas y me di cuenta de que muchas no tenían respuesta. Y entonces una vez me hice las preguntas, encontré las respuestas pues en la fe católica porque te da muchas respuestas, tío. De qué sentido tiene la vida, para qué estás aquí, qué es lo que... qué sentido tiene todo lo que has vivido y lo que estás viviendo. Es que la religión te da la respuesta. Tú dices la espiritualidad. Yo le digo religión, pero porque quiero englobar también los dogmas, aunque haya que creerlo con fe y no La, hay una evidencia la científica, religión son historias, son pero historias. no todos los dogmas son malos y no todos los dogmas son perjudiciales. Y cuando me di cuenta de eso, empecé a cambiar mi forma de ser, mi forma de comportarme con los demás. Y tío, yo ahora soy mucho más feliz que antes. El saber que lo que estoy haciendo, incluso el estar contigo ahora, es por algo me da una tranquilidad interior y me da una paz interior y me permite también amar a los demás de una forma que antes no podía. Que ves lo que es tener un propósito trascendental, Fer, es que así no te vas a perder en la vida nunca. Y es que yo creo, yo no sé, seguro, Fer, que alguien en tu vida te ha llevado a la circunstancia y a la situación y esa paz interior, esa felicidad o esa búsqueda de la felicidad en la que estás inmiscuido, alguien te ha tenido que ayudar. Seguro, Sí, e incluso aunque sea Jesús te, a- como te maestro. ayudan, pero este proceso lo empiezas solo. Es Es decir, solo, pero eso también es un principio estoico. El maestro es una figura fundamental y trascendente, pero que el camino lo tienes que recorrer tú. El maestro no te va a mover las piernas para que tú andes. totalmente, pero también te digo que si tú no te pones en primero en camino solo, no encuentras al maestro. Es decir, este camino no lo empiezas con un maestro del tirón. Eso también es importante, es el cómo empezar, cómo dar ese primer paso. El primer paso lo tienes que dar solo, Sí, aunque te pueden ayudar a guiar. Te pueden guiar a lo mejor, no estoy seguro, pero podría ser que tu camino donde tú quieres dirigirte está para allá. Y das ya tú ese paso para allá. Y ya a raíz de ahí claro. comienza el proceso. También te digo que esa ha sido mi experiencia, que yo empecé el camino solo. A lo mejor tú o otra persona lo puede empezar con un maestro ya. Totalmente. Oye, pero es interesante que indaguemos además un poco, porque de eso hemos hablado poco, de hasta qué punto estás convencido de haber encontrado tu propósito y que te ha llevado a ese estado de felicidad que tú, de la mundanidad o de la vida convencional, por así decirlo, de las personas convencionales, de esas personas que tampoco me has dejado muy claro, tú crees que son esclavos, que quieren esclavizarse, que, bueno, siguen el camino correcto, pero decir a lo mejor libremente no tomarlo tan fervientemente como deberían. Tú de esa vida, Fer, te has alejado, formas parte pero un poquito, crees que ese no es tu camino. ¿Tú qué dirías? Primero te voy a responder a lo primero, que es cómo tengo esa seguridad de que mi misión en la vida, mi propósito es ese, ¿no? Es como el amor, es algo que no se puede explicar, es algo que sabes y experimentas y es una seguridad interna bastante grande. Es algo que no se puede explicar como el amor. Y respecto a la segunda pregunta que me has hecho,
de las personas que viven en la esclavitud, si me alejo o si me acerco, ¿no? Yo creo que, como tú has dicho, tienes que amar a todas las personas independientemente de si te dan un beneficio a cambio. Entonces, yo pensaba que para ser feliz tenía que alejarme de las personas esclavas, pero no es necesario. Y de hecho, creo que eres más feliz incluso relacionándote con personas esclavas porque aparte de que ves de que ese no es tu camino y lo confirmas, tú puedes ayudar a esas personas. Que hay veces que esas personas no se quieren dejar ayudar, ¿vale? Es el amor sin el apego, el amarlos, Claro, pero sin que te arrastren a su inmundicia. exacto. También es Entonces, difícil, ¿eh, Fer? tú estás en relación con ellos, pero mantienes cierta distancia en el sentido de no comparto tu estilo de vida, tu forma de ver las cosas, pero aún así comparto mi tiempo contigo, mis energías, mis creencias, ¿sabes? Entonces, tú puedes vivir este proceso estando con los demás perfectamente sin necesidad de cambiar tu entorno ni la gente, al menos para siempre. Si es cierto que creo que tienes que cambiar tu entorno y la gente con la que te relaciones temporalmente, pero no para siempre, desde luego. Lo que nosotros sabemos, Jesús se fue al desierto 40 días, solo. Esa experiencia creo que toda persona debe hacerla, pero temporalmente, no te puedes quedar en el desierto para siempre. Luego te tienes que volver a relacionar con la gente. ¿Pasaste tú por esa fase de estar Pues, total y absolutamente solo? sí, ¿El de celibato social absoluto? celibato social, pero incluso de mis padres me alejé, mm, me rebelé contra ellos en cierta medida. O sea, estaba solo. Durante 5 o 6 meses estuve solo. Pues yo, Fer, no sé si todo el mundo, si mucha gente podría recabar esa fuerza interior para tomar o vivir el proceso de esa manera. Ya te digo, yo es que era esa opción o el suicidio, porque veía que mi vida no tenía ningún sentido, que estaba sufriendo sin ninguna necesidad. Y digo, tío, ¿por qué estoy sufriendo esto? Totalmente. O me suicido para dejar de sufrir, o continúo, o hago algo. Es que, putada, venimos a la vida sin ningún propósito de camino, sin ningún motivo, que hay motivos que tenemos que encontrar nosotros para hacer el bien, el camino correcto, para llegar a esa felicidad. Y tristemente hay gente que no quiere ver otras vías, que no No, ni queremos de ver otras vías, broma. que apelamos al odio, a la rebeldía, a la separación, a la duda entre nosotros. Todas esas cosas que Jesús, por ejemplo, ya que hemos sacado el tema de la trascendencia enfocada a la religión, decían que era mentira, que todo lo que era inseguridad, el odio, la mentira, eso eran mentiras que nos alejaban en sí de lo que es el amor, que el amor está la verdad. Hay una simbiosis que me gusta mucho y empezando por tres grandes maestros que ya hemos comentado a los tres. Sócrates decía que la verdad está en la sabiduría y que el mal, bueno, el bien está en la sabiduría y el mal está en la ignorancia. Jesús dice, el bien está en el amor y el mal está en el odio. Y Carl Jung dice, el bien está en el consciente y el mal en el subconsciente. Totalmente, Fer. Y eso, todo eso, yo de alguna manera veo que se retroalimenta de una manera Es así. trascendental, profunda. Que los seres humanos sean cautos para ver y enfocar ese tema. Pues con esta reflexión tan profunda, vamos a ir terminando el podcast. Creo que ha sido un podcast increíble. Ha sido, Fer, para mí un placer estar en este podcast, en tu programa, ser un invitado. Yo soy el que tiene la dicha Has de estado estar cómodo. aquí. He estado, Fer, como en mi propia casa. Pues muchas gracias, Alex, por venir. Fer.